el día de hoy vamos a hablar un poco de los medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales. Algo que vamos a ir viendo también es el tema de cómo son las presentaciones, en cómo se están dispensando y finalmente cuáles son los fármacos con los cuales nosotros tendríamos que tener cuidado al momento de dispensar. Entonces, veamos aquí la clasificación de productos farmacéuticos. Lo primero que vamos a encontrar son productos farmacéuticos propiamente dichos, luego vamos a encontrar los dispositivos médicos y finalmente vamos a ubicar los productos sanitarios. Bien, en productos farmacéuticos encontramos medicamentos como tal, bien, los medicamentos que comúnmente vamos a encontrar en boticas y farmacias. Vamos a encontrar medicamentos herbarios, donde básicamente vamos a hablar de todo lo que es la medicina natural o medicina tradicional, que pues hoy en día, si bien es cierto, no está reconocida por RIGEMIT o por el ente regulador, bien, de alguna u otra forma todavía en el mercado se sigue dispensando, se sigue vendiendo o sigue siendo una alternativa de venta o de sanación o curación para algunas personas y por ende también se considera. Tenemos los famosos productos dietéticos y edulcorantes, bien, que no siempre se van a encontrar en las boticas y farmacias, que se pueden encontrar incluso en el supermercado, pero son considerados productos de farma por la elaboración industrial que tienen. Encontramos productos biológicos y los famosos galénicos. Bien, entonces todos estos productos son los que están dentro de la categoría de productos farmacéuticos. Igual más adelante vamos a ir hablando un poco más de ellos. En lo que es ya dispositivos médicos, vamos a encontrar 4 categorías importantes. Cuando nosotros hablamos de dispositivos médicos, vamos a hablar, por ejemplo, de las mascarillas, vamos a hablar de repente del tema inclusive de los guantes, de las jeringas, de las agujas, todo aquello que finalmente sirve para la aplicación de los medicamentos o para algún tratamiento médico. Bien, aquí vamos a encontrar aquellos dispositivos que son de bajo riesgo, vamos a encontrar a los de moderado riesgo, de alto riesgo y críticos en materia de riesgo. Ahora, un punto importante es que en cuanto a los dispositivos médicos, nosotros vamos a encontrar unas marcas en cada uno de estos dispositivos. Si ustedes ubican, de acuerdo, si de repente ahorita tienen a la mano algún dispositivo, van a ubicar que algunos tienen números y estos números figuran en romano. Eso es la clasificación o la categoría que tiene este dispositivo. Ahora, en cuanto a lo que es productos sanitarios, vamos a encontrar productos cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, y vamos a encontrar productos sanitarios para bebés. Entonces, algo que también tenemos que considerar es que si bien estas clasificaciones o esta clasificación de los productos de farma, bien, ya están establecidas, muchas veces se comete el error de equivocar que de repente el dispositivo es lo mismo que un producto farmacéutico. Entonces, ahora que ustedes ya terminen el curso, ya saben que no es igual. Un dispositivo médico no es un fármaco, ni un fármaco es un dispositivo médico. Entonces, con ellos sí tienen que tener bastante cuidado porque a veces en las regulaciones o al momento inclusive de arreglar los anaqueles, tienen que tener en cuenta de que el farma no se puede combinar con el dispositivo médico propiamente dicho. ¿Hasta ahí se entiende la clasificación? Confirman, por favor, si se logra entender. Sí, perfecto. Ok, listo. Continuamos. Ahora, ¿qué más tenemos? Hablemos ahora sí entonces de los productos farmacéuticos. Cuando nosotros hablamos de productos farmacéuticos propiamente dichos, hablamos de todos aquellos productos que se obtienen a base de productos o de ingredientes de farma como tal, donde básicamente, como ya les había mencionado, la única parte que tiene la capacidad de curarme o de hacerme daño es básicamente el principio activo, que es básicamente el medicamento en su forma genérica. Ahora, ¿cuándo es que se genera el medicamento de manera comercial? Cuando este tiene adicionales, los famosos excipientes, que básicamente modifican ¿qué cosa? Color, olor, sabor y forma del medicamento. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que no es malo que el medicamento no tenga los excipientes. Ahora, normalmente, ¿por qué el medicamento comercial te va a costar más caro que un medicamento genérico? Básicamente por ello. ¿Por qué? Porque si ustedes se han percatado, los medicamentos, por ejemplo, si tenemos un paracetamol en genérico, pues este no sabe como que muy bien. La presentación es un color blanco, la botella es bastante sencilla, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el mismo medicamento en una versión comercial, por ejemplo, el Panadol Niños, encontramos que ya el color es totalmente distinto, es un color rosado, el sabor ya es diferente porque sabe a fresa. Entonces, de alguna u otra manera cambia totalmente la presentación del fármaco. Eso quiere decir
que el fármaco comercial se caracteriza por ello. Ahora, ¿es más rápido el fármaco comercial que el fármaco genérico? No. La capacidad que tienen para unirse a la membrana plasmática va a seguir siendo la misma, va a demorar lo mismo. Lo que sí, pues dentro de los excipientes se puede agregar también algunos ingredientes que te pueden ayudar a que tú puedas, en este caso, digerirlo o que finalmente este no te genere daño hepático. Bien, o te genere ardor estomacal o alguna otra reacción adversa propia que puede tener el fármaco. Entonces, de allí parte algunas de las diferencias entre los medicamentos comerciales y los medicamentos genéricos. Ahora, es importante tener en cuenta que todo producto farmacéutico se considera como tal porque tiene propiedades específicas de un producto de farma, que era lo que habíamos visto arriba, medicamentos propiamente dicho, los herbarios, dietéticos, edulcorantes, los biológicos y los galénicos. Bien. Ahora, en cuanto a los dispositivos médicos, tal como lo tenemos en la imagen, podemos encontrar cualquiera de estos dispositivos, ya sea que estén o muy pequeños o muy grandes, finalmente nosotros vamos a encontrarlos. Aquí vamos a tener aquellos dispositivos que pueden ser para diagnósticos, prevención, tratamiento, vamos a ver algunos que sean para ayuda de diagnóstico, vamos a ver aquellos también que se utilizan para soporte y mantenimiento de vida, control de la concepción, y desinfección de otros dispositivos médicos. Entonces, aquí o dentro de esta categoría, nosotros vamos a ubicar diferentes dispositivos que van a utilizarse para diferentes enfermedades o simplemente para ayuda al diagnóstico de alguna enfermedad propiamente dicha. Bien, tenemos desde los más básicos que les había dicho que pueden ser las agujas, las jeringas, y tenemos algunos más complejos como por ejemplo equipos, bien, de resonancia magnética o equipos adicionales que también te pueden ayudar para lo que es ayuda diagnóstica. Ahora, bien, tenemos la clasificación de los dispositivos médicos. Encontramos dispositivos médicos quirúrgicos, equipos biomédicos e insumos hospitalarios. Algo que sí tenemos que considerar es que dentro de la clasificación de los dispositivos médicos, nosotros vamos a encontrar lo que te había mencionado, aquellos que se consideran de bajo riesgo. Por ejemplo, aquí encontramos collarines o inmovilizadores cervicales, encontramos apósitos de heridas simples y jeringas. ¿Por qué se consideran de bajo riesgo? Porque en este caso el contacto o lo que finalmente se genera con la persona no es muy invasivo. Bien, ahora de repente me van a decir, no, pero la jeringa con aguja incorporada sí genera un procedimiento invasivo. Ya, claro, eso sí, pero aquí solamente estamos hablando de jeringas como tal. Entonces, si mientras no tenga la aguja incorporada, no genera un procedimiento invasivo. Por ende, se considera como de bajo riesgo. Mientras que en la clase 2 ya encontramos aquellos dispositivos que son de moderado riesgo. Podemos encontrar, por ejemplo, el glucómetro, termómetro, oxímetro, podemos encontrar los concentradores de oxígeno, equipos de transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque estos ya tienen contacto mucho más, en este caso, de procedimientos invasivos con el paciente. Ahora, el glucómetro como tal, ¿por qué? Porque de igual manera tú necesitas una gota de sangre y de todas maneras es un biológico. Eso quiere decir que sí o sí puede, en este caso, tener contacto con otra persona, bien, y no sabemos finalmente si el paciente tiene alguna infección o tiene alguna enfermedad previa. Entonces, todo aquello que está en contacto con mucosos finalmente me va a generar que sea de moderado riesgo a mi contacto. Bien. En la clasificación número 3 encontramos allá los dispositivos de alto riesgo. Aquí encontramos catéteres, lentes intraoculares, ultrasónicos, equipos de rayos X. Bien. Y en la clase 4 finalmente encontramos a los críticos en materias de riesgo. Por ejemplo, catéteres cardiovasculares, válvulas cardíacas, marcapasos. Entonces, si nos damos cuenta, perdón, en cuanto a los dispositivos médicos, va desde aquellos que pueden usarse de manera muy superficial hasta aquellos que ya se pueden implantar inclusive dentro del cuerpo de la persona. Y es en eso en que se basa, bien, el tema de la clasificación. Entonces, cuando nosotros veamos un dispositivo médico, es importante que también lo clasifiquemos y lo ordenemos de esa manera. Porque en caso contrario, lo que puede pasar o lo que puede generar es que podemos dispensar o podemos vender algún producto que realmente tenga una clasificación mucho más alta y de más cuidado, y es más, que sí o sí necesite ser operado por algún profesional de salud específicamente. Entonces va a ser muy necesario que ustedes ubiquen todos estos dispositivos según su categoría, porque caso contrario podríamos estar cometiendo de repente algún error al momento de entregarlo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí las clasificaciones? ¿Me confirman, por favor, si se logró entender? Sí. Ya, perfecto. Ok. Bien, aquí.
Vamos a ver. Entonces, ubiquemos. Si yo señalo este dispositivo, ¿de qué clase es? A ver, damos unos minutos para que ustedes lo vean y en base a eso me van indicando, ¿de acuerdo? Damos 5 minutos y ustedes vayan viendo. Acuérdense, por favor, la clasificación, ojo, ¿ah? Miren, tenemos clase 1 de bajo riesgo, clase 2 moderado riesgo, clase 3 de alto riesgo y clase 4 críticos en materia de riesgo. En base a ello, veamos la siguiente imagen, 5 minutos para identificar y luego volvemos aquí para poder decir cuál de ellos a qué categoría pertenece. No, entonces, ay, Ok, a ver, entonces, si ubicamos aquí el primero, ¿qué clasificación sería?
¿Qué clasificación sería este primero? A ver. Sí, Julie Espinosa. ¿Qué clasificación sería este dispositivo? Ok, este primero entonces sería clasificación 1. Tenemos aquí un tensiómetro. De riesgo De bajo. igual manera, este también sería clasificación 1. Pero vamos a uno un poquito más complejo. Este de acá, un monitor cardíaco. ¿Este qué clasificación sería? Moderado. Moderado. Clase 2A, riesgo moderado. Ok, bien. Este de aquí al costadito, ¿este qué sería? Sí, puede señalar de vuelta, no vi info. El de que está al costado del monitor. Acá, al costado del monitor. Clase 2B, alto riesgo. Clase 2, alto riesgo. Y el que está al costado, este glucómetro, ¿qué clasificación sería? Tipo 2, Moderado. riesgo moderado. Clase B, Mo- A ver, veamos acá. moderado. Clase 2, moderado. Bien. Este estetoscopio de aquí, ¿qué clasificación sería? Intentos. Uno bajo riesgo. Bajo riesgo. Bien. Uno más para terminar. Aquí. Aquí arriba, este es un otoscopio. Este de aquí, ¿qué clasificación sería? 3, alto riesgo. Clase 1. Bien. ¿Qué clase? Clase 1. El otoscopio. A ver, veamos. 3. Ese está aquí. Bien, clase 3. ¿Ok? Bien, entonces es importante que así como estamos identificando ahora, poco a poco vayamos identificando los dispositivos con los que nosotros contemos, ¿de acuerdo? No va a ser sencillo las primeras veces, no, probablemente nos confundamos por ahí con las clasificaciones, pero justamente para ello es que estamos haciendo el curso, para poder, en este caso, poder identificarlo con mayor facilidad. Ok, ahora hablemos de los productos sanitarios. Cuando nosotros hablamos de producto sanitario propiamente dicho, vamos a encontrar lo que te había mencionado. Podemos encontrar productos cosméticos, productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebés. Algo que pasa comúnmente con los productos sanitarios es que la mayoría de veces se piensa que estos no tienen fecha de vencimiento. Sin embargo, estos son los productos con los que más cuidado tendrías que tener en fecha de vencimiento propiamente dicho. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno compra un cosmético, por ejemplo, ¿no? Compras un polvo compacto, una base, y es como que te va a durar para toda la vida. No es así. Hay algunos productos que tienen como tal su fecha de vencimiento en la parte posterior, o hay algunos que incluso dicen, tienen en este caso la imagen de un pote y indica 12 meses y hace la alusión a la apertura. Entonces tienes que tener en consideración que eso también cuenta como una fecha de vencimiento. Básicamente lo que intenta mencionar es que dura 12 meses posterior a que tú abras ese empaque. Entonces, algo que tienes que hacer a partir del día de hoy es, a ver, vamos, anda, revisa tus productos cosméticos, a ver cuáles de ellos están vencidos. Porque a veces sucede que la mayoría piensa de que estos no tienen fecha de vencimiento y sí la tienen. Entonces, no solamente es que el producto se vence y tiene que cambiar la textura. Normalmente los cosméticos no suelen cambiar la textura ni la apariencia. Por ahí como que se pueden poner un poco duros o como que se pueden secar o inclusive hay algunos que pueden tener aparición de moho. Bien, pero normalmente no suelen cambiar su forma ni su textura. Entonces, por ello también es que es bastante complicado determinar cuándo estos productos se han vencido. Pero ¿qué pasa si de repente el producto cosmético se vence y yo no me doy cuenta? ¿Me va a quemar la cara o algo va a pasar con ese producto? Normalmente no puede producir una quemadura como tal, pero lo que sí te puede generar es una reacción alérgica. Bien, entonces tienes que tener cuidado, sobre todo con aquellos productos que están muy en contacto con las mucosas, aquellos productos que son para los ojos, productos que son para los labios, porque finalmente estos pueden generar una irritación como tal. Entonces, a revisar todos esos productos, por favor.
Por otro lado, tienes los productos de higiene doméstica, que también se piensa que son productos que no tienen fecha de vencimiento, ¿no? Yo compro un limpiavidrios hoy y ese me dura para toda la vida. No es así. Estos productos de igual manera tienen fecha de vencimiento. Las lejías, los detergentes, todos tienen fecha de vencimiento. Ahora, ¿qué pasa si esto se vence y yo lo continúo usando? ¿Va a perder las propiedades? Sí, lo más probable es que pierda sus propiedades. ¿Por qué? Porque el cloro va a mantener su concentración hasta la fecha que evidentemente en el empaque dice que tiene el vencimiento. Posterior a ello, lo más probable es que ya el proceso como tal, el efecto químico que produzca este utensilio ya no lo va a tener. Entonces, no es que de repente de aquí a cuando se venza tú digas, no, es que este producto es muy malo. No, no es que es muy malo, es que ya se venció y no te has dado cuenta y lo sigues usando. Entonces, a veces pasa inclusive con las pastas para lavavajillas o con algunos aquellos productos que son muy poquitos de usarse en casa, ¿no? Que de repente lo hemos comprado, pero que lo hemos dejado y guardado demasiado tiempo y que finalmente pues su efecto ya hoy en día no va a ser el mismo porque ya se venció. Entonces, es importante también que recuerdes que tienes que rotular todos aquellos productos que tienes para higiene doméstica, ya sea para desinfectar, ya sea para quitar el sarro, la grasa o lo que vayas a usar, es importante que tú revises la fecha. Y por último, tienes también los artículos de bebés. Algo importante con los artículos de bebés es que si bien aquí tenemos mucho cuidado con la fecha de vencimiento, algo que pasa es que normalmente los artículos para bebés no suelen tener la conservación adecuada. A veces me ha pasado que por ahí dicen, no, vamos a poner los pañales, todos hay que sacarlos del empaque. ¿Bien? Entonces, ¿es necesario retirarlos del empaque? No. Naturalmente los empaques o los envases con los que vienen muchos de los productos sanitarios están diseñados para albergar justamente el producto. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo lo cambio de empaque o simplemente lo saco y lo expongo a la intemperie? ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, se van a contaminar porque se van a llenar de polvo. Dos, que al no estar en su empaque original, finalmente esa bolsa que genera protección no hermética al 100%, pero que genera protección para este producto, ya no cumple la función. Entonces, estos se pueden ver bastante expuestos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las famosas cremitas o de repente las toallas húmedas que se usan para los bebés? ¿También pueden tener algún tipo de inconveniente si no lo mantengo en su empaque original? Sí, efectivamente, pueden tener algún cambio o pueden finalmente generar algún inconveniente si no se mantienen o no se conservan en sus empaques originales. Por eso va a ser muy importante que tengamos en cuenta de que al menos los productos para bebés y en general la mayoría de productos no deberían moverlos de sus empaques originales. Bien, yo sé y que es más, hoy en día existen tantos videos, tantas fotos de cómo ordenar que se ven muy bonitos, ¿no? Las botellitas, por ahí los envases. Pero, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en alguna oportunidad vi que la pasta dental la estaban poniendo en un envase de vidrio. Bien, algo que tenemos que considerar es que las pastas dentales están desarrolladas y están introducidas dentro de estos envases, no porque de repente a alguien se le ocurrió que sea este envase, sino porque el envase está diseñado para mantener no solamente el efecto, sino mantener de manera adecuada la pasta dental como tal. Entonces, si nosotros lo cambiamos, lo movemos de empaque, bien, o simplemente no hacemos o hacemos caso omiso a la envoltura, ¿sí puede cambiar la composición química? Sí, sí se puede cambiar la composición química. Entonces va a ser muy necesario que nosotros tengamos en cuenta de que no debemos moverlo o no debemos cambiarlo de empaque como tal. ¿Bien? Ok. Ahora sí hablemos un poco de lo que es las regulaciones como tal. ¿Hasta ahí quedó claro productos sanitarios? Antes de pasar a esto. ¿Quedó claro las clasificaciones de productos farmacéuticos, dispositivos y Sí, productos sanitarios? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Me hice una pregunta, ¿y los jabones? Sí. Los jabones como tal están incluidos dentro de los productos sanitarios como tal. Ya sea cualquier tipo de jabón, ya sea un jabón cosmético, ya sea un jabón dermoestético, ya sea un jabón de farma, o ya sea algún jabón natural, incluso los famosos de glicerina, todos están dentro de lo que son productos sanitarios. Algo que sí, y de repente aquí lo explicamos un poco, es el tema de los pHs. ¿Qué es lo que normalmente pasa con el tema de los jabones, ¿no? Que algunos dicen, no, pero este jabón de repente no está muy bueno porque me reseca la piel. Ok, no te reseca porque quiere, te reseca la piel porque el pH no es el adecuado.
Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Una de dos, probar básicamente la variedad de jabones que existen. Y dos, probar aquellos que en este caso tienen el pH bastante igual o que básicamente se asemeje al pH del cuerpo. Bien, porque aquellos que son bastante alcalinos o bastante ácidos, lo que van a hacer es justamente ello, van a resecar y desecar la piel. Es como si literalmente estuvieras aplicando alcohol y el alcohol, bien, lo que va a hacer es resecar. Entonces, es importante que también consideres que cualquier tipo de jabón, sea dermocosmético, sea cosmético como tal, porque hoy en día también hay jabones cosméticos, bien, tienes que tener en cuenta de que estos pues tienen también que tener su proceso y finalmente tienes que seleccionar aquellos que finalmente puedan estar bastante asociados al pH con el que tú cuentas para que no genere el famoso efecto de resequedad. Bien, ¿hasta ahí quedó claro? Ahora sí, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. Ok, entonces les decía, vamos a hablar de lo que es la regulación como tal. Registros sanitarios. Cuando nosotros hablamos del registro sanitario, hablamos básicamente de quién, de DIGEMIT. DIGEMIT es básicamente la entidad que aquí en Perú regula todos los ingresos, bien, de los productos que puedan ingresar, ya sea productos de farma, productos sanitarios o simplemente todos aquellos productos que ingresan de exportación y que finalmente también se importan. DIGEMIT básicamente lo que hace es generar un registro sanitario. Este es como la carta para que finalmente el producto ingrese o para que no ingrese. DIGEMIT lo que se encarga es, en este caso, de revisar todos aquellos productos, revisando, en este caso, los criterios principales como, bien, el tema de la fabricación. Eso quiere decir que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, básicamente revisa todos los insertos de cada uno de los productos. No hay producto de farma o producto cosmético o dispositivo sanitario que ingrese sin que pase por DIGEMIT. Bien, ahora, ¿qué pasa si de repente yo traigo un producto y DIGEMIT me lo observa? Bien, ¿ingresa de todas maneras? No, no ingresa. Cuando un producto es observado por DIGEMIT, normalmente lo que ellos hacen es retener el producto. ¿Por qué? Porque puede pasar que de repente, para la obtención del registro sanitario, ellos no hayan cumplido, bien, con enviar la información de la fabricación. No hayan cumplido con enviar la información de la importadora, tampoco cuenten con un adecuado almacenamiento, tampoco cuenten con un adecuado proceso de distribución, de comercialización, promoción, dispensación o expendio finalmente del producto. Entonces, basta que alguna importadora o finalmente que alguna empresa incumpla con estos criterios para que DIGEMIT automáticamente sancione y no permita que el producto ingrese al país. Y esos productos finalmente son devueltos, no, se quedan bajo el ente regulador para que básicamente ellos puedan hacer las pruebas necesarias y puedan definir si más adelante este producto podría ingresar o no. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de registros sanitarios, tenemos que considerar que el registro no es que se haga cuando el producto ya llegó. El registro se hace previo a la llegada del producto. Por eso es que cuando DIGEMIT lanza o dice que hay registro de productos sanitarios, esto debe hacerse mínimo con un mes de anticipación. ¿Para qué? Para que la empresa tenga el tiempo necesario de poder, en este caso, realizar toda la documentación, tener toda la documentación clara, la documentación necesaria, para que finalmente esta pueda ser presentada como un archivo como tal a DIGEMIT. Una vez que DIGEMIT te aprueba, una vez que ellos ya te dicen, sí, ok, va el producto, entonces tú ya puedes generar lo que es el proceso de la importación, entendiendo también que este proceso va a tardar un mes, 2 meses, 3 meses, ¿bien? Y que básicamente lo que es el registro sanitario no es que te dure de por vida. Este registro sanitario tiene que estarse actualizando también. Bien, entonces es muy necesario que tú siempre conozcas todo lo que son las regulaciones de DIGEMIT. Acuérdate que te había mencionado que es importante que tú puedas leer, en este caso, la normativa vigente. Ahora, como parte de un tipo adicional que te puedo indicar es que dentro de la página de DIGEMIT tú encuentras todos los documentos necesarios para todo aquello que tú quieras importar, que sea producto de farma, producto sanitario o dispositivo médico. Entonces, en la normativa está allí. Lo que puedes hacer es descargarla. De repente hoy no la vas a leer, mañana tampoco, pero al menos descárgala para que la puedas tener y la puedas leer en cuanto tú consideres pertinente. ¿Por qué? Porque de repente imaginemos que un día tú quieres poner tu farmacia, ¿bien? O tu botica de repente quieres poner.
Entonces, ahí va a ser muy necesario que tú consideres, ¿no? ¿Compro productos nacionales? ¿Compro productos internacionales? ¿Qué hago? ¿Puedo importar productos? Sí, sí puedes importar productos o puedes importar dispositivos médicos o productos sanitarios. Sí lo puedes hacer. Pero para ello, primero tienes que hacer todo lo que es tu registro de IGEMIT, entendiendo siempre que tienes que tener a una persona que regule todos estos procesos. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esta primera parte? ¿Me confirman, Sí, por favor, Miss. si se logra entender? ¿Sí? Perfecto. Sí, Miss. Ok, ahora hablemos de la plataforma Buse, que es la plataforma que Sí. yo te venía mencionando de lo que es Digemit. Digemit tiene esta plataforma que se denomina como Buse, donde básicamente aquí se hace todo lo que es el proceso de registro sanitario propiamente dicho. Buse es una plataforma gratuita que está avalada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde básicamente nosotros podemos generar todo lo necesario para poder importar algún producto. Ah, pero solo productos de farma. No, no necesariamente. Aquí en Buse tú vas a encontrar, ¿de acuerdo? Todo lo que sea, en este caso, productos que se vayan a importar. Bien, ahora normalmente si tienes que colocar una categoría. Buse te permite que tú puedas registrar, pero previo a que tú ingreses a Buse tienes que haber creado el usuario y previo a ello tienes que haber presentado tu carpeta documentaria. Eso quiere decir que no es que yo solamente entre y ya está. No, yo tengo que primero crear mi carpeta documentaria, haberla presentado y haber hecho pues algunos procesos adicionales como registro de la marca, como registro de la empresa, y previo a ello yo ya podría ingresar a Buse, porque recuerda que aquí el registro es totalmente legal de lo que son los productos. Aquí básicamente lo que se busca es la estabilidad de los productos farmacéuticos bajo un sustento legal para que finalmente Digemit los pueda avalar, porque como ya te había mencionado, Digemit lo que hace es controlar todos aquellos productos sanitarios, dispositivos médicos y medicamentos o productos de farma, evaluando que finalmente estos cumplan con los requisitos necesarios para poder ingresar al mercado nacional. Ahora, de repente por ahí alguno me va a decir, ¿y qué pasa si yo no tengo de repente mi empresa registrada y de igual manera quiero traer algún medicamento de farma? Ok, lo más probable es que Digemit de todas maneras te lo observe. Lo más probable es que Digemit de todas maneras te diga que este producto no va. ¿Por qué? Porque tiene que haber una empresa constituida que lo traiga. No es que yo de repente, yo hoy día ingreso y de repente quiero importar, no sé, cajas de Panadol o paracetamol y simplemente ingrese y lo compre. No, no. Es que ello, al momento de traerse, tienes que tener en cuenta de que finalmente esta entidad reguladora me lo va a observar. ¿Por qué? Porque dentro del empaque o dentro del registro de lo que yo estoy importando, dice qué producto estoy trayendo. Entonces, a tener bastante en cuenta ello, porque no vaya a ser que de repente compremos algún medicamento de farma y al final se quede retenido. Bien, como puedes ver en pantalla, Buse te permite hacer diferentes tipos de opciones. Tienes en este caso, ver si es comercio exterior, bien, tienes portuario y tienes zonas económicas especiales. Aquí también te indica, ¿de acuerdo?, cuáles son algunas mercancías restringidas. Eso quiere decir que la plataforma Buse también te indica cuáles son aquellos productos que no deberías traer. Sugerencia, ingresa a la plataforma Buse. Ello te va a ayudar bastante para que tú veas cuáles son los productos que podrías y cuáles son los que no podrías traer finalmente a Perú. Porque también ha pasado que han habido algunos de repente negocios o empresas que han querido traer ciertos medicamentos y de repente los han importado y a la hora de la hora no han podido sacarlos o no han podido traerlos. Entonces va a ser muy importante que tú siempre revises esto porque de lo contrario puede que si haces algo y al final no puedas retirarlo o no puedas sacarlo finalmente. Bien, ahora, algo importante también son los famosos certificados de origen. En el caso del certificado de origen, es el certificado que en este caso con el que cuenta el producto al momento de que finalmente la importadora o la empresa a la que se lo estás comprando te da. Estos certificados de origen, básicamente, lo que te indican es que el producto es originario de tal país y en este caso qué beneficios tiene o que de repente a qué está sujeto para que al momento de ingresar no sea observado. Entonces, tienes que tener en cuenta de también revisar que tu dispositivo o tu producto sanitario o finalmente tu producto o dispositivo médico, producto sanitario o medicamento o farma simplemente cuente con estos certificados, porque si no lo tiene, lo más probable es que te lo observen. ¿Por qué? Porque no vas a garantizar que el producto esté registrado en alguna parte. ¿Bien?
En lo que es portuario, aquí nosotros lo que vamos a ver en esta parte de buce es todo lo que tiene que ver con importaciones por mar. Bien, recuerda que este tipo de importaciones suelen ser las que más demoran. Sin embargo, son aquellas que también suelen tener un mayor control. Bien, aquí vamos a ver el tema de la gestión de autorizaciones. ¿Por qué? Porque yo de repente hoy día quiero importar, no sé, 5 o 6 containers por mar. Bien, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Bien, pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, que tienes que tener autorización para que tu container llegue, porque de repente yo digo, ah, ya, mira, voy a traer 5 o 6 containers, no pasa nada, que ingrese nada más y ya está. No, no es que lo puedas descargar en cualquier puerto. Tienes que tener en cuenta de que hay un puerto específico donde este va a llegar y que ese puerto tiene que saber qué cosa es lo que estás trayendo, cómo lo estás trayendo, por qué lo estás trayendo y bajo el permiso de quién lo estás trayendo. Porque caso contrario, lo que va a pasar es que finalmente este producto va a ser devuelto. Bien, o finalmente este producto va a pasar a la categoría roja, donde básicamente el producto tiende a ser retenido. Bien. Y luego vas a ver lo que es gestión de naves. Aquí vamos a ver gestión de recepción, estadía y despacho de naves. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar también que tú no cuentes con una empresa que finalmente te traiga el producto. O que en este caso tu producto al llegar al país, pues se quede mucho tiempo retenido o simplemente se quede mucho tiempo almacenado. Así como está en la figura de donde dice bienvenido al buce, pasa que a veces algunos containers se quedan mucho tiempo almacenados. Eso no solamente genera ocupación de espacio, sino también genera que finalmente haya un retraso en las demás llegadas. ¿Por qué? Porque al no tener espacio portuario, finalmente no pueden descargarse otros containers. ¿Bien? Y finalmente tenemos zonas económicas especiales. Aquí vamos a ver, bien, en este caso de repente algunas zonas de riesgo que nosotros podemos tener en cuenta, donde básicamente no deberías gestionar o no deberías manejar tus importaciones, ¿no? Por ejemplo, aquellos lugares que se consideran en este caso de alto tránsito de productos o de repente de mercancía inusual o de mercancía dudosa. En estos departamentos normalmente no deberían de repente mandarse los productos y también tendríamos que tener en cuenta, bien, aquellos lugares en donde de repente no se pueda trasladar o transportar de manera muy rápida los productos y que al llegar finalmente tome demasiado tiempo generar los registros. ¿Hasta ahí se entiende la primera parte de buce? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué más tenemos? Ahora, miremos acá, por ejemplo. Aquí tenemos un fármaco. ¿Bien? Este fármaco, por ejemplo, es un medicamento comercial que lo podemos traer, sí, sí podemos traer ese tipo de fármacos. Algo que tenemos que considerar es que cuando nosotros hablamos de farma propiamente dicha, como te había mencionado, tenemos productos de marcas y productos genéricos. Dentro de los productos de marca podemos encontrar, por ejemplo, este que está en pantalla. Ahora, recordemos lo siguiente, yo puedo importar productos de marca solamente o puedo importar también productos genéricos. Puedes importar cualquiera de los dos en teoría. Bien, los dos puedes traerlos al mercado peruano. Sin embargo, algo que sí tienes que considerar es que tienes que generar los registros necesarios y los permisos correspondientes, porque caso contrario lo que va a pasar es que te van a observar tu mercancía. Ahora, no te olvides que previo a que tú ingreses a buce, tienes que haber realizado toda la gestión que se realiza en Digemit para cualquier producto, ¿bien? Porque de lo contrario, finalmente, si no te observan por el control portuario, te pueden observar también por Digemit. Ahora, una sugerencia importante que se da a la mayoría de importadores es que en el caso, sobre todo, los productos de farma, no debería hacerse la importación previo a que salga el registro de Digemit. Aunque la mayoría lo hace a la par, ¿no? Va haciendo el trámite y va importando. ¿Por qué? Porque obviamente va a demorar la llegada. Pero no es una práctica que debería hacerse comúnmente. ¿Por qué? Porque puede pasar que de repente Digemit te observe. Bien, ahora, ¿qué pasa si Digemit me observa y no sale mi registro sanitario? Ya está por perdido todo lo que es lo que importé, lo tengo que regresar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si de repente Digemit te observa, no es que ya prácticamente ya te fichó y nunca más vas a poder traer nada. No, 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 no es así. Si Digemit te observa es porque tú no estás incumpliendo, ¿bien? O básicamente porque tú un requisito no has hecho. Entonces lo que tienes que hacer es levantar las observaciones. Digemit básicamente te da intentos para que tú en tu expediente puedas levantar cada una de estas observaciones. Ahora, no te dan un plazo específico de tiempo, no te lo dan. Pero obviamente entenderás que mientras más te demores, más demora que tu producto salga, que tu producto descargue, que tu producto salga a la venta o que simplemente lo repartas. Entonces tienes que tener en consideración que una vez que tu producto ha llegado,
Bien, si no ha sido registrado, bien, si no tiene todavía el número de registro sanitario, pues lo que tienes que hacer es, en este caso, levantar las observaciones. Básicamente, lo que tienes que hacer es nuevamente presentar el expediente y verificar que ahora sí cumplas con todo. ¿Qué pasa si me observa por segunda vez? Si te observa por segunda vez, de igual manera, tienes que volver a levantar las observaciones y una vez que estés listo, recién podrás, en este caso, darle el alta a tu producto. Y ahora, ¿qué pasa si de repente me observa nuevamente, pero mi producto ya está aquí en Perú? Ahora sí ya perdí el producto. No, el producto se queda retenido hasta 90 días en la zona portuaria. Bien, pasados esos 90 días, sí te van a cobrar, en este caso, una penalidad por el tiempo de espera, por el tiempo de guardado, pero no es que van a devolver el producto, bien, solamente porque de repente está observado el expediente de IGEMIT. Algo que sí es importante es que trates de hacerlo lo más pronto posible antes de que tu producto llegue a Perú, porque de lo contrario, pues obviamente hay como que el tema, ¿no? No había salido el registro y tú ya lo trajiste, ¿cómo es que llegó este producto? Si realmente todavía no estaba aprobado, ¿por qué lo importó? Entonces, puede por ahí que como que generar un poco de problema, pero tampoco no es que te vayan a observar si el producto ya llegó y finalmente no está registrado, tampoco no es que te lo vayan a observar o te lo vayan a retener. Simplemente tienen que esperar sí o sí a que salga el registro sanitario. ¿Bien? Entonces, no te olvides, tú puedes importar cualquier tipo de productos, pero recuerda siempre que sea medicamento genérico de farma, igual vas a tener que generar, de acuerdo, todo lo que son los registros y los permisos pertinentes. ¿Bien? Ok, antes de cerrar, entonces, pasamos a la sección de preguntas, que yo creo que a raíz de lo que hemos visto el día de hoy, deben tener varias de ellas. Ok, entonces, me indica, ¿preguntas, dudas, consultas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta con relación a lo que son la importación de productos? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, a ver, por aquí hay preguntas en el chat. A ver, la única forma de que me cobren es pasando los 30 días una vez que esté aquí en Perú. No, no necesariamente. De repente, si es que por A o B tu producto tiene alguna penalidad, estimada Merly, puede que se genere un costo. Normalmente no son a los 30 días, son a los 90 días. Bien, pero puede generar que de repente por alguna penalidad sí genere un costo. De repente puede inclusive que el container no tenga lo necesario, de repente llega sin precinto, de repente llega abierto, de repente llega roto, porque a veces también puede pasar que el container no esté en las óptimas condiciones y por eso sí puedes tener una penalidad. Entonces, no es la única manera. Hay algunos otros criterios que tienes que tener en cuenta y por eso es que siempre que ustedes traten de hacer importaciones, siempre verifiquen la empresa importadora. ¿Para qué? Para que garanticen la seguridad de los productos internamente, porque recuerden, como va por vía marítima, finalmente si los productos no están apilados correctamente o si los productos no están almacenados correctamente, corremos el riesgo que se dañen las cajas principales, las cajas secundarias, se pueden hasta romper el producto. Ah, ok. En Ecuador, ¿cómo podrías importar insumos médicos? De igual manera, tendrías que ingresar a la página, en este caso, de la página como tal, que es el ente regulador allá, así como es aquí aquí DIGEMIT, allá tiene que haber un ente regulador. Ese ente regulador tiene que tener igual una página y dentro de la página tú encuentras todos los requisitos que puedes necesitar para que puedas generar la importación. Ahora, recuerda que como persona natural, bien, como tal, yo persona natural no debería o no podría importar insumos médicos, productos de farma, propiamente pastillas, jarabes, no podría importarlo. Tendría que ser yo, persona natural, que tenga una droguería. Ahí sí podría importar, pero yo como natural no podría. Bien, ¿por qué? Porque no cuento con los necesarios o con, en este caso, con los mínimos requisitos necesarios para poder garantizar almacenamiento, distribución y sobre todo conservación de los productos de farma. Además, porque obviamente yo como persona natural de repente puedo tomarme hasta por gripe una caja de paracetamol, pero no me voy a tomar una caja de paracetamol, 20 cajas de ibuprofeno, 60 de naproxeno, eso no me voy a tomar. Entonces, ¿cómo que genera o que puede generar ciertas suspicacias y finalmente pues los entes reguladores podrían observar que una persona natural lo está importando?
Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el tema de las mascarillas? Porque en COVID todo el mundo importaba mascarillas, o la mayoría de negocios trajo mascarillas. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ellos sí podían importarlo? Porque ellos son dispositivos o son productos sanitarios, bien, que básicamente en este caso no afectan, bien, a la persona, no afectan la vida de la persona. Son productos que finalmente lo podrían traer de manera comercial, bien, porque ya se traían de manera comercial o que también se podían traer, en este caso, por temas de salud. Obviamente, aquellas mascarillas que tenían la categoría de mascarillas quirúrgicas propiamente dichas, sí tenían que ser importadas por, en este caso, droguerías. Pero las que eran mascarillas simples o mascarillas que no tenían un proceso quirúrgico como tal, no era necesario. Entonces eran comerciales y podían importarse. Entonces tenemos que tener en consideración también que no todos los productos son netamente de farma. Entonces, si no es un producto de farma, no necesita, en este caso, que sea una droguería la que lo importe. Pero si es de farma propiamente dicho, ahí sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Profesora, una consulta. La Dime. pregunta es con respecto a lo que nos enseñó en toda la clase o solo de importaciones. No, todo lo de la clase. Sí, tengo una consulta Dime. con respecto a Digemit, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cuando uno, por ejemplo, me pasó, ¿no? Cuando compré un producto que es orgánico y no tiene los octógonos, ¿verdad? Pero Ya, en uno de sus productos, porque tiene el permiso de no tener octógonos, ¿no? Por claro. Digemit o no sé, ¿no? Pero uno de sus productos venía pegado y tenía octógonos, pero estaba plastificado, o sea, hay un plástico como transparente, ¿no? Que protege al cartón. Lo retiré sin querer y ahí estaba tapadito los octógonos, pero en Perú tiene el permiso libre de trabajar sin octógonos. ¿Eso es perjudicial para la compañía? ¿Se puede definir como si fuera un error de impresión? Porque en sí en Perú tiene el permiso de no tener los octógonos. Claro, si Es tiene, una empresa seria. ya, si en Perú tiene el permiso de no tener autónomos, no hay ningún problema. Sin embargo, obviamente hay un tema ahí con el producto. Básicamente no es que le genere un problema a la empresa, es básicamente el problema al consumidor. ¿Por qué? Porque yo consumidor, si veo un producto que supuestamente me dice libre de octógonos y luego yo veo que en un empaque se quedó uno por error o por casualidad, entonces puede generar en este caso para mí una suspicacia. De repente ya no tanto para tomarlo con Digemit como tal, porque Digemit le otorgó el permiso del producto, pero ahí sí se podría generar una queja o un problema con Indecopi. ¿Por qué? Porque se podría entender que es una falsedad al consumidor. ¿Por qué? Porque si bien el producto se vende sin estos octógonos, en uno sí apareció. Entonces, algo que sí tienes que tener en cuenta es que las diferentes marcas sí tienen que tener en consideración que el empaque tiene que ser el mismo para todos. No puede ser un empaque variado para cada tipo de cliente. Todos tienen que ser igualitos. Por eso es que si hoy en día ustedes encuentran un producto que tiene, toda la línea tiene. No es que por ahí a unos o dos se le olvidaron. ¿Puede ser que sea un error del producto? Sí. ¿Que el cliente puede generar una queja en base a eso? Podría ser, pero también habría manera de sustentar o explicar que si finalmente el producto o el importador o finalmente la empresa cuenta con este permiso, no estaría cayendo o no estaría incurriendo en ninguna falta. Obviamente la empresa tendría que asumir los daños y perjuicios de repente de que la persona se haya sentido afectada moralmente por el hecho de que de repente ha sentido o se ha sentido engañada, pero básicamente quedaría en temas de disculpa, ¿no? Porque si la empresa tiene el permiso, no habría mayor problema. Gracias. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna consulta? Ah, Merly dice, ¿cómo podría ser si yo soy persona natural? Normalmente, Merly, si es producto de farma, sí o sí vas a necesitar que sea por parte de una droguería. Lo que sí podrías hacer es consultar con una droguería, bien, para que de repente ellos te importen el producto y tú puedas comprarle la droguería. Porque en producto de farma, pastillas propiamente dichas, sí o sí vas a necesitar que sea a través de ellos. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque o sea, se pueden generar muchas suspicacias, ¿no? De la venta libre de medicamentos no está permitida. La venta siempre va a ser regulada. En el caso de productos cosméticos, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque hoy en día pues hay un montón de cosméticos, sobre todo que se importan de China, y eso no hay ningún problema en ello. Lo que sí, obviamente, estos productos tienen que ser igual avalados por Digemit igual,
Bien, porque de lo contrario puede generar algún problema de salud. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta ello. Se puso pausa, profesora. Hasta ahí entonces, ¿todo claro? ¿Alguna otra pregunta Se fue la adicional? señal, profesora, se quedó congelada su pantalla. Oh, ok, les preguntaba, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿No ninguna? ¿Todo claro Profesora, entonces? usted estaba hablando, pero estaba congelado buen tiempo. Y de ahí ya lo escuchamos cuando usted dijo hasta ahí Ah, ya. alguna pregunta. Ok, les decía, en el caso de la pregunta que me hacían, si de repente Merly me preguntaba si yo de repente como persona natural puedo comprar farma, no, no se puede. Tiene que ser necesariamente a través de una droguería. ¿Por qué? Porque genera suspicacias, estimada Merly. Lo que sí podrías hacer es conseguir una droguería que te compre a ti los productos o básicamente que la droguería importe los productos y tú le compres a la droguería. Eso sí, pero obviamente para tú vender productos de farma, necesitas un registro, o sea, necesitas haber registrado una botica, una farmacia. De lo contrario, tampoco puedes vender, no es como que a libre venta yo vendo, ¿no? Es que de mi casa yo puedo vender paracetamol, por ahí, ibuprofeno, diclofenacos, no es así. O sea, para que tú puedas comprar incluso a la droguería, tienes que garantizar que tú tengas un expendio de farma, ya sea una botica o una farmacia. Porque de lo contrario tampoco puedes tener estos medicamentos bajo tu tutela. Porque, vuelvo a repetir, puede generar una suspicacia de la venta irregular de los medicamentos. ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí, Julie, dime. Julie, Rocío, Janina. Perfecto. Ok, entonces hasta aquí entonces hemos llegado con la clase del día de hoy. Recordad por favor que es muy importante que nosotros revisemos continuamente todo lo que son regulaciones para no tener y no caer en este caso en suspicacias con relación a los medicamentos. Recuerda que la mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte, así que va a depender mucho de nosotros que finalmente pues nosotros mantengamos eh, todos estos productos de manera regular y que finalmente estos no pues lleguen a nuestras manos de manera sospechosa o que finalmente pues estos medicamentos lleguen a nuestras manos de manera inadecuada, porque también podemos tener algunos medicamentos vencidos que se les cambia la fecha. Entonces, siempre va a ser muy importante que cumplamos con todos los requisitos, no solamente para la importación, sino que cumplamos con los requisitos para garantizar que nosotros dentro de nuestros trabajos de asistentes de farmacia podamos estar y cumplir con todo lo necesario. Bien, creo que ya nos acompaña el coordinador de ITEC. Hola, hola. ¿Sí? ¿No? Me parece que sí. Bien, esperamos entonces unos minutos, aprovechamos si por A o B alguien tiene alguna pregunta todavía, la podemos hacer en lo que nos acompaña el coordinador de ITEC. Para poner una farmacia es necesario un registro farmacéutico. Sí, sí, estimada Orena. Justamente me parece que ya la siguiente clase nos está tocando todo lo que es el tema de cómo colocar una farmacia. Esa no se la pueden perder, ¿ah? Porque ahí vamos a ver todo lo que vamos a necesitar desde espacios físicos, normativas, Muy interesante. regulaciones. Vamos a ver todo lo necesario para ver cómo podemos poner una farmacia. Créanme que no es tan difícil como parece, es bastante sencillo. Es solamente cuestión de cumplir todos los pasos necesarios y tranquilamente podríamos abrir una farmacia. Bien, ya una vez abriendo la farmacia, ahí yo sí podría de repente decir que dentro de mi farmacia tengo una pequeña droguería. Registrándolo como droguería, yo sí podría importar productos sanitarios o productos de farma como tal. Bien, entonces, a ver, vamos a revisar de todas maneras y les confirmo si la siguiente clase es justamente ello, ¿ya? A ver. A ver, tenemos en la clase número
Ya. En la clase número 4, vamos a ver, tenemos... Ajá, en la siguiente clase vamos a ver establecimientos farmacéuticos. Entonces, la siguiente clase, por favor, no se la pueden perder, porque la siguiente vamos a hablar de establecimientos farmacéuticos. Y en la quinta clase vamos a hablar de lo que son farmacias hospitalarias y farmacovigilancia. Y cerramos nuestro curso con farmacias comunitarias y gestión administrativa. Entonces, de aquí lo que ya viene en nuestro curso como tal es básicamente cómo vamos a poner nuestra farmacia y ya cómo nos vamos a desempeñar en farmacias privadas y farmacias comunitarias como tal. ¿Sí? Ok, gracias. Perfecto. Ok, entonces ahora sí, me parece que ya está con nosotros el coordinador de ITEC.